Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Tenemos la lectura de la semana. Se trata de Gilda Salinas, que nos presenta esta obra, La Narcocumbre, que supongo que hasta nos puede dar para una película, porque es una muy buena obra literaria. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme. No es un documento periodístico, aunque tiene muchos detalles muy bien cuidados, comprobados, hasta de riesgo, pero es una obra literaria. Cuéntanos. Así es una verdad literaria porque está en efecto tomada de libros sobre el narco, que se han escrito libros periodísticos, sobre muchos artículos y sobre revistas que se han dedicado específicamente a hablar sobre el narco y que han hecho además una manera de historiografía de todo lo que ha sucedido prácticamente desde que empezó a surgir en México hasta hace 2011 más o menos. Yo le corté hasta 2008 porque si no nunca iba a poder terminar. Sí, es historia. Porque sí, y aparte de que surgen los jefes como si abonaran la tierra, matan uno y surgen 5. Bueno, mencionas a Caro Quintero, sí, que cuando lo escribiste estaba todavía recluido, sí, y ahora ya está fuera, ¿no? Ya está fuera, sí, después de 28 años. Y desde luego que también ahí se le da un lugarcito sobre su participación en el asunto hace 30 años y cómo fue y por qué fue a dar a la cárcel, porque tiene un narrador que va haciendo, va recorriendo los cárteles y sus inicios en diferentes lugares. En esta narcocumbre, ese es su chamba, él es el que expone el recorrido y nos va contando la historia y aparte nos va poniendo al día sobre lo que está sucediendo en 2008. La narcocumbre sí existió. En 2008 en Veracruz. En Veracruz. La verdad es que, aunque no te interese el tema, por lo menos el morbo te atrae, porque están todos y en la manera en la que está narrada, los perfiles que vas ahí definiendo, danos una probadita. Bueno, pues están los narcos que en esa cumbre tuvieron la idea de unirse y dividirse el mapa, ¿no? Sí, y además dejar muy claro quiénes eran los enemigos y ver de qué manera los iban a combatir. Entonces esa fue la pretensión de esa cumbre, que además ya tenía años de estarse buscando e intentando desde 2003, que se habían hecho intentos, pero no se había logrado porque siempre sucede, ¿no? El mando podría decir que sí, pero los de abajo no cumplían, entonces algo reventaba. Entonces a partir de ahí quedaron muy declarados quiénes eran los enemigos, eso es real. Y pero para desde ahí ya se mencionaba a los Zetas como los más peligrosos, sí, los más sanguinarios. Sí, ellos fueron unos de los detonadores de la violencia más cruda en Tamaulipas. Más bien diría que ellos fueron el 100%, porque se desprendieron del cártel del Golfo y eso fue lo que provocó decir, ok, te voy a demostrar que sin mí, ellos eran los sicarios, pero no eran un cártel. Ahora, es muy interesante porque estaban los representantes más poderosos de diferentes agrupaciones, cárteles, y con ciertos códigos como esas cabezas. Sin embargo, cuando empiezan a operar hijos, sobrinos, es cuando viene este rompimiento de estos acuerdos para tomar posesión de otros estados que no tenían que operar, por lo menos después de ese acuerdo. Pero todo esto se da en el 2008, el segundo año de gobierno del presidente Felipe Calderón. Sí. Durante todo ese sexenio se sabía, pero no necesariamente se aceptaba, de esta narcocumbre, porque hasta suena de película. Así es, sí, suena de película. En realidad, el narco creció mucho durante el sexenio de Fox, mucho. No sé si por obra de acuerdos o porque él no les hizo ruido. Entonces crecieron y se multiplicaron, se crecieron en poder y se multiplicaron, se extendieron. Y pues ya en el momento en que Fox llega que Calderón llega a la presidencia, ya estaba en la situación muy crítica, porque como él lo manifestó en algún momento, antes pasaba la droga por el país, pero no se quedaba, era nada más el pasillo.
Y cuando empezaron a tener una situación económica más difícil en Estados Unidos, o bajaron las ventas o fue demasiada la producción que ya no se vendía toda, entonces había que colocarla en algún lado, entonces empezaron a hacer distribución aquí y eso empeoró la situación para el país y para mucha gente que salió perjudicada con eso y desde luego para todos los muertos, porque suena muy terrible decir tantos muertos durante el sexenio, pero no los mató él, ni los mató el ejército, se mataron muchos entre ellos. Sí, también hubo algunas otras cosas que pasaron que fueron en aras de parar un poco esta situación y murió gente inocente, sí, pero fue la menos. Si el presidente Calderón no hubiera declarado este combate frontal al narcotráfico, después de este dato relevante del sexenio anterior, ¿se hubiera disparado así la violencia? De todas formas, la manera en que estaba porque ya la cuestión era que querían, o sea, el problema del poder, que es hasta la gente que está preparada, cuando cae en las redes de sentirse poderoso, le cambia algo en la cabeza que después todo es posible. Perdón que vuelva a Fox, pero yo me acuerdo que aquella situación en la que decía hoy. Y pues no, él lo creía, lo decía convencido, o sea, lo decía en público, porque estaba convencido de que podía ser. Y ese es el problema cuando no tienes quien te jale y te diga, oye, espérate, la estás regando. Los narcos no tienen nadie que les jale el hilito. Entonces se sienten, llega un momento en que se sienten, si una persona ha vivido sin tener ni siquiera suficiente comida cuando chico y nada que ponerse y desde luego menos carro y cualquier otra cosa después de eso, y de repente tiene todo el dinero para gastárselo en lo que se le dé la gana, ¿por qué no va a hacer lo que, o sea, ahora es hoy, ¿no? El conde, la persona que nos va diciendo cómo se van reuniendo, que nos describe incluso algunos personajes, hace referencia, por ejemplo, a algunos ademanes, cómo se visten, qué compran, y tú, por ejemplo, fuiste a oler, a sí, vivir, a comer en Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California. ¿Y Coahuila. ¿Y cómo lo vivías tú como ciudadana? ¿Cuál era, así se sentía la tensión, la amenaza, como esta presencia omnipresente? Pasó que cuando yo estuve en Coahuila, que fui 2 veces más o menos seguidas, la primera, porque tengo familia allá, me decía, no, si no, nada más es en algunas zonas y no sé qué. Y yo quise creer porque, pues si hubiera tenido miedo y hubiera estado con el pendiente, no hubiera podido hacer nada. Pero la siguiente vez sí, yo había ido a un centro comercial y al otro día ahí hubo una balacera terrible. Entonces, ya Chihuahua, uno quiere hacer como que no, pero sí, la situación del narco estuvo muy fuerte precisamente porque los Zetas querían apropiarse de la zona, ¿no? Tú vives en Tijuana. Actualmente sí, estamos escuchando que hay familias enteras, comunidades que se están saliendo de Michoacán, que están tratando de ir a otros estados para sentirse seguros. Sin embargo, el crimen organizado está yendo por esas familias y las asesinan en otros estados. ¿Tú en Tijuana llegaste a vivir esta violencia? No, porque yo no viví en Tijuana, yo me fui el 1 de enero. Yo soy de aquí del Distrito Federal. Ya. Y sí tengo familia en varias partes de la frontera, y cuando no es familia, es amigas queridas que también se vuelven familia. Pero sí me tocó la etapa muy difícil de Tijuana. Gracias a Dios las cosas allá se han aplacado muchísimo. Yo no sé si sigue siendo un corredor, lo más probable es que sí, pero sin embargo no hay violencia, no veo tampoco esta situación de riesgo en las calles. A mí no me ha pasado absolutamente nada. Sí sé que esto provocó, bueno, que mucha gente se fuera del país, en toda la frontera, no nada más en Tijuana, ¿no? También en Tamaulipas y en Ciudad Juárez. Por ejemplo, una alumna mía que tenía una agencia de importaciones, la cerraron en Ciudad Juárez porque no era factible pagar las cantidades que cobraba el narco por dejarlos pasar la mercancía. O sea, es un doble impuesto, ¿no? Pero nada más que el del narco no tiene medida. Entonces, pues, de no ganar
y correr riesgos, pues mejor ya no existe el negocio y se acabó, ¿no? En el libro justamente dices, había un acuerdo sobre quién operaba las plazas, uso de piso, como un impuesto velado ahí Sí. al narco, y de repente eso también se rompe y empieza esta carnicería. Las autoridades estaban involucradas, miembros del gabinete federal, ¿alguno de ellos estuvo en esta narcocumbre? No, no que se haya sabido, al menos no evidente, pero de que estaban coludidos, eso sí, y eso sí hay nombres, no porque yo los ponga o no los ponga, sino porque se quedaron documentados nombres y puestos, y por qué una avioneta podía bajar aquí, y quiénes tantos más estaban involucrados en el asunto. La realidad es que el dinero compra muchas cosas, ¿no? Algunos presidentes municipales, alcaldes, regidores, nos han platicado que cuando ellos iban a llegar al poder, previo tenían una plática o un acercamiento por parte del crimen organizado donde les decían, o cooperas o no llegas, te mueres, te desaparecemos, pasa. ¿En verdad es así? ¿O muchos también en verdad son partícipes porque buscan ser una autoridad dentro del crimen organizado? Están las dos posibilidades. Pero sí, cuando hay necesidad, cuando el puesto les daba la posibilidad de abrir o cerrar la puerta, estaba el si no cooperas, pues ya no vas a estar aquí para decidir nada. Y si cooperas, pues además tienes este dinerito, ¿no? Uh-huh. De hecho, una de las historias, porque dentro de esta gran historia hay otras historias que son vivencias en la frontera, como representativas de todas las situaciones que se pueden dar en la frontera y que de hecho se han dado, porque también son cuestiones verídicas, reales, hechos reales, que es una ministerio pública que la se involucra sin querer, con mucha duda, con mucho remordimiento y no da un paso atrás a tiempo, y ya después ya no hay manera. Es que bien dice, ¿no? El que entra no sale y el que sale ya sabe. Así es. ¿Sigue imperando esa ley? Sí. Tienen ellos sus muy claritas, el que traiciona se muere. Y ahí no hay manera, ahorita vengo y a ver si quiero seguir, no. Incluso hay un código de la familia michoacana, ¿no? Así es, que ahí también sale, que lo escribió el loco, y todos tienen una parte que uno dice, bueno, por ejemplo, la familia michoacana tenía centros de reintegración para los muchachos drogadictos, y cuando de ahí salían buenos elementos los preparaban para que trabajaran con ellos en el cártel, ¿no? Pero no era obligatorio, o sea, los que no quisieran y se rehabilitaron, se quisieran ir, se podían ir. Entonces tenía esa situación positiva, la verdad. Podría uno decir, bueno, ese era el cártel más humano, pero ya no es, ese de 2008 ya no es el de ahora. Sí, difícilmente van a seguir siendo. Incluso los Estados Unidos han hecho públicos varios estudios y documentos donde dicen, sí, el Chapo es el más buscado, pero ya no es necesariamente el más poderoso o el más operativo dentro de su propia organización. Fácilmente se puede sustituir y a eso le están tirando, ¿no? Supongo a desaparecer a toda la familia, sobrinos, hijos, y tratar de cortar esas cabezas. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir platicando con Gilda Salinas de la Narcocumbre. No le cambien. Gilda Salinas está aquí con nosotros platicando de su obra literaria, La Narcocumbre. Haces un recuento de los capos de los 80. Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo de capos, el primer narcolaboratorio. ¿Es como una base? Yo creo que él fue el que sentó ciertas formas de trabajar. Yo no sé por qué hacemos tanto ruido cuando en realidad todos estos capos y todos estos cárteles no son más que el multipack para enviar la droga a otro lado donde se la usan y la consumen. De verdad, no como aquí, o sea, en los grandes porcentajes. Si esto se atendiera como quizá fuera una solución, legalizarlo, no estaríamos sufriendo tantos riesgos en todo el país. Por una cuestión de seguridad y salud, ¿tú
crees que sea mejor legalizar el consumo de la marihuana? Claro, porque hacemos el juego. Vuelvo a lo mismo, estos son los que la llevan de aquí hasta la orilla. Allá también la distribuyen. ¿Y cuáles capos conocemos de allá? Ninguno. ¿Dónde salen las noticias que los encontraron repartiendo, que se llaman fulano, mengano, perengano, que son los más buscados, que son extraditables, que van y vienen? No sabemos nada. ¿Por qué? Pues bueno, porque allá mantienen ciertas cosas de manera hermética, ciertas informaciones, y en cambio acá sí hacemos público para que ellos puedan decir que están haciendo su chamba. La reina viene de regreso. Sí, creo que está muy contenta de venir para acá. No sé si le va a ir bien o le va a ir mal, pero cuando menos comerá mexicano, ¿no? Y el caso de Caro Quintero, casualmente ya Estados Unidos ha manifestado su descontento con el gobierno mexicano y básicamente nos ha dicho, pues lo encuentras y me lo mandas. No sé cómo le vayas a hacer, sobre todo cuando estás recibiendo recursos por el Plan Mérida, pero esto que acabas de decir es muy interesante. Estos que están dejando en libertad, ¿en qué situación se van a encontrar teniendo a lo mejor todavía rencillas con otros grupos del crimen organizado? Caro Quintero, que sabemos que ahora es un gran empresario y tiene en todos los ramos, no solamente de turismo, farmacias, cementeras, su familia, que ya son hijos estudiados, empresarios con dinero lícito hasta donde se sabe en este momento. ¿Cómo es para ellos regresar después de tantos años de no estar operativos en la calle? Yo creo que debe ser un cambio muy radical. Para empezar, sabemos que cuando la gente tiene mucho tiempo recluida en el hospital, en la cárcel, en donde sea, y sale, el shock es fuerte. La ciudad que él dejó no es esta. Todo cambió. Y la situación en la que sale, yo me imagino que va a ser muy difícil de reintegrarse. La gente sigue caminando, él ya no es quien era para su gente, ni siquiera para su gente, va a ser este sedacito nuevo, ¿no? Se podría confrontar, por ejemplo, el Chapo es el más buscado, Estados Unidos dice ya no es tan necesario al interior de su cártel, pero podría darse una confrontación entre ellos, o lo sacan para que se eliminen entre ellos. ¿Qué pasa? No, yo creo que el Chapo ni siquiera está aquí. La verdad, creo que él ya tiene todo organizado para que sigan caminando las cosas sin que él esté, ni haga, ni deshaga. Creo que está muy, muy controlado ya el asunto. Dijera yo que es el que opera mejor de todos los cárteles, el que tiene más sólidas bases y que creo que ya no tiene caso que él se arriesgue. O sea, me sonaría lo más lógico, ¿no? Ahora tienen sus contrastes, porque tienen su corazoncito y se enamoran a lo mejor de la que menos quiere, recurren a Malverde, a San Juditas, a la brujería. ¿Qué tanto de esto te encontraste en estas pláticas para recabar datos para tu obra? Sí, son supersticiosos, sí. Uno tiene que confiar en algo y desde luego, por ejemplo, en el caso de la historia de los secuestrados, no quisieron oírlos rezar, no les permitieron rezar, no les permitieron ni siquiera que conservaran una medallita que traía uno de las personas secuestradas, porque no quieren a Dios, porque temen. Entonces, si no estás con Dios, tienes que estar con alguien, porque el ser humano necesita tener fe en algo que te va a ayudar y te va a sustentar y te va a salvar de morir. Entonces, pues bueno, ahí tienen a la Santa Muerte, a Malverde, a Pancho Villa. Pero además los tienen bastante bien cuidaditos, con alguna estatua. O sea, incluso vemos joyas, ¿no? Sí. En la calle para los lugares que les dedican a estas personas que adoran, ¿no? O a estas figuras que adoran. Son bastante espléndidos hasta en eso. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que nadie le hace la competencia a la Iglesia Católica, porque la forma en que arreglan las iglesias, que además hay algunas maravillosas, es muy lujosa y les hace vestidos a las figuras de la Virgen y esto, ¿no? Muy bien, con hilo de oro y de plata y todo esto, una cosa maravillosa para admirar. Sí, un altar literal. Sí,
Y yo creo que nunca ningún santo, llámese el que sea, le va a llegar. Pero además porque tenemos esta cuestión de que la Virgen es la Virgen, ¿no? Es la madrecita. Pero sí creo que le quieren retribuir de alguna manera todo lo que sienten que les da y que mientras más contenta le tengan, pues más protección habrán comprado, ¿no? ¿Es casualidad que la liberación de Caro Quintero, y todavía está en veremos la liberación de Don Neto, se dé en el regreso del PRI a Los Pinos? No tengo la menor idea, pero no me cabe duda de que creo que pueden ser las dos cosas. Una, que haya un abogado, que haya contratado un abogado, que haya encontrado los resquicios, porque para eso se le paga al abogado, para que haga su chamba y encuentre en qué falló las leyes, en qué fallaron en el proceso para poder sustentar su solicitud de amparo, que eso fue lo que hizo. Y también sabemos de hace mucho rato que a veces los ministerios federales, ministerios públicos federales o locales, no hacen el trabajo con toda conciencia, y no sabemos si no lo hacen porque se les fue, porque las cargas de trabajo son terribles, o porque propositivamente dejan ahí algunos recovecos listos para que se usen después. ¿Y hay un cambio en la manera de enfrentar, combatir y reducir la operación del crimen organizado en esta administración? ¿O todavía no se ha visto? Todavía no se ha visto, y lo que sí se ha visto es que ha habido montones de muertes también. Pero repito, es que los capos, los narcos se matan entre ellos precisamente por las plazas, sin conciencia, porque es en perjuicio de ellos mismos. Igual que hacen todo, en perjuicio de ellos mismos. Si exigen mucho dinero, si por un kilo de tortilla que te pudiera costar 10 pesos, quieren ellos 4, ¿de dónde sale? Pues no sale, mejor cierro la tortillería. Entonces, en lugar de recibir un peso, reciben nada, pero así son. Poco inteligentes. Haces ahí un retrato del Chapo, el Mayo, los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, Beltrán Leiva, el Azul Esparragosa, Rafael Caro Quintero, el Güero Palma. Don Neto, a la espera, eres escritora y tallerista, has escrito 7 novelas y 3 largometrajes. ¿Esta obra en particular la podrías llevar al cine? Sí, la podría llevar, pero no me gustaría escribir yo el guión, porque así como está ahorita, tendría que dejar fuera las otras historias que también son muy valiosas. A lo mejor se podría hacer de una sola de las historias un largometraje. Y a escribir un guión se tarda uno 3 años y 4 años. Creo que no quiero invertir tanto tiempo en sacar otra obra, porque en ese mismo tiempo puedo sacar 2 o 3 novelas más. ¿Llevas 22 publicaciones? Sí, de entre teatro, cuento y novela. Hacía 2 ensayos, varios libros de cuento, obras de teatro. Te preguntaba hace unos momentos respecto a cómo está México a la hora de escribir biografías. Yo creo que es un campo muy fértil, muy abierto además, porque es un pastelote para quien le interese la historia. Creo que sí está dado la posibilidad. Por ejemplo, en el campo de las mujeres, no hay muchas personas que se hayan dedicado a rescatar personajes femeninos, porque la historia se escribió por hombres durante mucho tiempo, y las mujeres empezaron a aparecer como historiadoras en, ¿qué te gusta?, 1940, y un poco las mujeres no estaban muy libres como para romper esquemas. ¿Sí? Y dedicarse a sacar a la luz la historia de otras mujeres. ¿A quién te gustaría? Por ejemplo, yo tengo otro libro que se llama Equilibrio en la Cornisa, que son 15 biografías literarias, o relatos biográficos porque son cortos, sobre mujeres famosas con muerte trágica, y escogidas todas en diferentes tiempos. Por ejemplo, están Emily Bronte, Violeta Parra, Edith Piaf, Isadora Duncan, Mata Hari, o sea, de diferentes tiempos, y que Indira Gandhi, que son de diferentes disciplinas, reinas también. Está Ana Bolena.
No ha habido persona que la lea que no quede encantada. Entonces, por ahí me voy. Digo, las hice chiquitas porque me hubiera tardado muchos años en hacerlas gordas, pero son 15 relatos biográficos interesantes que además están estructurados para que se conozca al personaje. Muy bien, pueden buscar más información de Gilda Salinas en su página en internet. Vamos a conocerla de bote pronto con los 7 pecados. Gula. Qué rico. ¿Lujuria? Pues más rico. Pereza. Híjole, no se me da. Soberbia. Ay, eso sí es un pecadote. ¿Avaricia? No la conozco. Envidia. Pues aunque no quiera. ¿Ira? Y sí, soy mechita corta. ¿Qué sigue después de la narcocumbre? No estoy muy convencida de qué es la que sigue porque estoy haciendo ahorita una revista que se llama Tijuana Va y me está comiendo ahorita mucho tiempo porque apenas la estamos arrancando, pero estoy entre dos posibilidades y una son una historia de trata. Muy interesante. Ya lo vendrás a presentar por acá. Muchas gracias. Eso espero, no, al contrario. Muchas gracias a ti, fue muy ameno el programa. Muchas gracias. Gilda Salinas en Galería VIP. Nos vemos la próxima. Pásenla bien. Leandro.